¿Ok? Estos son los puntos. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nosotros tenemos en común con nuestros hermanos cristianos. Todos creemos en la Biblia, todos creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, todos creemos que Jesús va a volver por la segunda vez, ¿no? Todos creemos que hemos sido creados por Dios y así podríamos mencionar varias cosas en común. Pero estos puntos nos hacen diferentes. Ahora, vamos a basar nuestro estudio en el segundo punto, ¿no? Al respecto del santuario. Muy bien, miren hermanos. Esta citación está extraída del libro Cristo en su santuario, la página 23. Dice así: entonces se estableció un sistema que requería el sacrificio de animales, con el fin de mantener delante del hombre caído lo que la serpiente había hecho que Eva no creyera, que la paga de la desobediencia es la muerte. Abra tu Biblia, por favor. Génesis, capítulo 3, versículo 17, o 16 y 17. Génesis, capítulo 3, versículo 16 y 17. Mira lo que dice aquí el texto bíblico. Génesis, capítulo 3, versículo 16 y 17 dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieres, ciertamente morirás. Durante esta semana hemos estudiado este versículo también en el folleto de la escuela sabática. Quiero que usted, por favor, piense conmigo en esta escena en la creación. El mundo era perfecto. Hermanos, nosotros no tenemos la capacidad de concebir la idea de cómo es un mundo perfecto, porque no conocemos. Pero imagínense, Dios crea a Adán y Eva, los coloca en un Edén perfecto y les dice: ustedes pueden comer de todo, menos de una. Quiere decir, Dios primero da la bendición y después pide la obediencia. ¿Correcto? No es lo contrario. No es al revés. Dios no pide primero la obediencia para después darnos la bendición. Él primero bendice y después pide la obediencia. Así fue en el Edén. Ustedes pueden comer de todo. Innúmeros árboles, deliciosos, imagino, pero menos de un árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué Dios colocó este árbol en el Edén, mi hermano Hermes? ¿Por qué Dios colocó este árbol ahí? ¿Para poder malograr la vida de sus hijos perfectos? No, porque este árbol fue justamente la demostración de su amor. Porque el amor de Dios hizo con que sus hijos pudieran tener la libertad de escoger. Ahí está el amor de Dios. El amor de Dios se demostró a través de este árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque Dios no creó dos seres humanos programados apenas para obedecer. Les dio la libertad de escoger, como lo hace hasta hoy. Usted tiene la libertad de escoger entre el bien o el mal. Dios te da eso por amor. Él nos ama tanto que nos dice: mi hijo, escoge, decide entre el camino de la vida o de la muerte. Yo prefiero que escojas la vida, pero tú tienes la libertad de escoger. Así fue en el Edén. Infelizmente, Adán y Eva escogieron no confiar en la palabra de Dios, que les había dicho que si ellos comiesen, morirían, y deciden confiar en la palabra de Satanás. Consecuencia de esto, hermanos: muerte, dolor, sufrimiento. Ahora imaginen, piensa conmigo, imagina, Adán tendría ahora que matar un animal inocente, porque ese animal inocente representaría
el inocente Hijo de Dios que un día vendría en el futuro para la salvación del ser humano. Imagínate, hermano, el dolor que sintió ese hombre en un mundo donde no había muerte, no había sangre, no se necesitaba matar a nadie. Él agarra un cuchillo o algo y sacrifica a la ovejita, el animalito, y lo mata. Esto, hermanos, causó un impacto tan grande, porque a partir de ahí, como dice ese texto, entonces, quiere decir, después que se perdió la perfección, entonces se estableció un sistema. ¿Qué sistema? De sacrificio. ¿Y cuál era el propósito de este sistema de sacrificio de animales, hermanos? Mantener delante del hombre, ¿no? Delante del hombre que había caído, que la serpiente, hermanos, mintió, ¿no? Y que valía la pena haber obedecido a Dios, pero desafortunadamente el mal entró. Entonces, a partir de Adán, durante todo el tiempo se tenía que hacer sacrificios. Se tenía que matar un animal, se tenía que sacrificar un animal. Y esto tenía un significado y vamos a aprender eso hoy. ¿Cuál era el significado de estos sacrificios? Miren lo que dice ese otro texto. El sistema de sacrificios debía enseñar humildad al hombre en vista de su condición caída. Ahora Adán y Eva habían caído, pero este sistema establecido por Dios les debería enseñar la humildad y conducirlo al arrepentimiento y a confiar solo en Dios por medio del Redentor prometido, Jesús. Entonces, cada vez que ellos sacrificaban un animal, en su mente pensaban: vendrá un Salvador, vendrá alguien que va a redimirnos de nuestro estado caído, pecador. Y dice aquí: para obtener el perdón por las pasadas transgresiones de su ley. Hermanos, miren, a la puerta del paraíso, cuando Adán y Eva pecaron, ellos fueron expulsados del paraíso. Y en la puerta del paraíso, hermanos, estaban los querubines, ¿no? Que estaban ahí guardando la puerta. Ellos no podían entrar más. Y dice aquí el texto en el Cristo en su santuario, página 25. A la puerta del paraíso, guardada por querubines, se manifestaba la gloria de Dios. Y allí iban los primeros adoradores. Allí levantaron sus altares y presentaron sus ofrendas. En la puerta del Edén se levantó el primer altar. Y en ese altar se ofreció el primer sacrificio. Qué cosa dolorosa, hermanos, debería haber sido para Adán eso, ¿no? Adán veía el interior, pero no podía entrar más al Edén. No podía. Y él tenía que sacrificar allí en la puerta del paraíso y ver toda vez que sacrificaba el animal la consecuencia de su pecado. Y peor, un inocente muriendo en lugar del culpado. Y esto debería repetirse, hermanos, ¿no? Y se cumplió en Jesús. Ahora miren, ¿cuál era el significado, las características de los altares? Ahora preste atención en este punto porque vamos a hacer una conexión con lo que sucede hoy. Miren, hermanos, los altares tenían por lo menos 3 características. Servía de adoración. Cada vez que un hijo de Dios construía un altar, estaba a través de este altar adorando al Dios verdadero. Entonces, significado o característica de adoración. Grave esto, por favor. Segundo, testimonio. ¿Por qué testimonio? Porque cada vez que alguien veía un hijo de Dios construyendo un altar, esto era una forma de testificación de que había la necesidad de adorar al Dios verdadero. Entonces miren, cuando los patriarcas, por ejemplo, construían un altar y ellos se mudaban porque la vida era nómade, ellos se mudaban, ese altar quedaba ahí construido, ¿correcto?
y de repente un viajante o viajero pasaba por ahí y veía las ruinas de un altar construido, ¿qué decía? ¿Qué pensaba? Por aquí pasó un adorador de Jehová. Entonces había también la característica del testimonio. Y en tercer lugar, salvación. ¿Por qué? Porque a través del sacrificio que se ofrecía en el altar, a través de ese cordero que moría en el altar, la mente del adorador, del Hijo de Dios, era proyectado para el Salvador que un día vendría, Jesús. Entonces, tres características. Todo altar tenía la función, la característica, el propósito de adoración, de testimonio y salvación. Muy bien, adelante entonces. Miren, hermanos, recordemos rápidamente aquí lo que sucedía en el santuario, porque esto nos ayuda a entender lo que sucede hoy en el cielo, en el santuario celestial. Aquí en la tierra, en el santuario que se construía y se desarmaba, se armaba, cuando Dios dijo a Moisés, haz un santuario de acuerdo al modelo que yo te voy a mostrar, habían los servicios. Y habían básicamente el servicio diario y el servicio anual. ¿En qué consistía el servicio todos los días? Miren, todos los días había un sacrificio. Era el sacrificio que se ofrecía dentro del altar por un sacerdote. Voy a volver un poquito aquí. A ver si lo encontramos aquí. Aquí está, miren. Todos los días había el sacrificio colectivo ofrecido por el sacerdote. El sacerdote agarraba un animalito y a las 9 de la mañana mataba ese animalito. ¿Por qué? Porque hacía este sacrificio para pedir perdón a Dios por los pecados cometidos en el pueblo durante toda la noche. Era colectivo, era general. Todos estaban en sus carpas, en sus quehaceres, pero allá en el santuario el sacerdote estaba ofreciendo a las 9 de la mañana un sacrificio en favor, en beneficio de todo el pueblo. Y también había el sacrificio individual. Cuando el ser humano, la persona, reconocía su error, su pecado, agarraba un animalito, iba hasta el altar, iba hasta el santuario y ofrecía el sacrificio de forma voluntaria. Allí está, hermanos, el santuario. Entonces imagínense, yo, Pablo, reconozco mi error, mi pecado, agarro un animalito, voy hasta el santuario, entro aquí al santuario, ¿no?, junto ahí del altar de sacrificios y mato al animal. Era una forma muy didáctica, muy real de enseñar de que el pecado tiene un precio. ¿Cuál es el precio del pecado? La muerte. La muerte de un inocente. Esto era doloroso. Y hasta hoy es así, hermanos. No podemos jugar con el pecado porque el pecado tiene un precio y cobra un precio muy alto. Muchas veces es la muerte del propio pecador, ¿no? Consecuencias, no se puede jugar con el pecado. Satanás presenta el pecado de una forma muy linda muchas veces, ¿no? Cuando Satanás presenta a un joven un cigarro, le muestra la belleza que es aparentemente de los famosos que fuman, etcétera, etcétera, pero no le dice que él se va a volver un viciado en eso, de que eso va a dañar su cuerpo. Cuando Satanás presenta un vaso de alcohol para alguien, no le dice que un día también va a ser dependiente de eso. El pecado tiene un precio muy alto. No se puede jugar con el pecado. El pecador iba hasta el santuario, mataba ahí el animal. Ahora, hermanos, miren qué cosa interesante, ¿no? Cuando hablamos del santuario terrenal, había una vez al año un sacrificio. Ese día era llamado el día del juicio y tenía una fecha. Abra tu Biblia, por favor. Levíticos 16, 29. ¿Alguien de ustedes puede aquí leer y decirnos qué día dentro del calendario judío debería ser celebrado el día de la expiación, el día del juicio?
el día en que el santuario debería ser purificado, limpiado. ¿Quién encontró? Lea, por favor. Levíticos 16, 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. Ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Muy bien. Miren, el día 10, ¿de qué mes? Del séptimo mes. Día 10 del séptimo mes. Miren, hermanos, todos los días, cuando se hacían los sacrificios, simbólicamente, el pecado del pecador que salía perdonado y libre de su pecado era transferido al santuario, ¿correcto? Simbólicamente era transferido al santuario. Ahora imagínense, hermanos, todos los días un sacrificio a las 9 de la mañana, otro a las 3 de la tarde, y fuera de los varios sacrificios personales. El santuario simbólicamente quedaba manchado y sucio por los pecados. Era necesario un día para purificar. Entonces todos los días, miren, el sacerdote hacía el percurso de fuera para dentro del santuario. Con un poquito de la sangre iba hasta a la cortina que dividía el santo del santísimo, ¿no? Y salpicaba con un poquito de sangre, transfiriendo el pecado al santuario. Pero una vez por año el percurso era al revés. Se iniciaba en el Santísimo y se hacía el proceso invertido para purificar el santuario una vez al año. Ese día era conocido como el día de juicio. ¿Por qué? Porque todo el pueblo debería prepararse para ese día. Todos deberían concientizarse de su pecado, arrepentirse, porque ese día Dios estaría pasando por su pueblo y cerrando las cuentas, ¿verdad? Iniciando un nuevo ciclo. Eso era el proceso que sucedía aquí en la tierra. Ahora miren, la Biblia nos dice en Hebreos 8, y este texto marque en su Biblia, por favor. Vamos para Hebreos, capítulo 8, versículo 1, 2 y 5. Pablo recuerda lo que sucedía en el santuario terrestre y ahora él lleva a sus hermanos cristianos a que puedan entender el propósito de todo este sacrificio en la tierra que sucede ahora en el cielo. Versículo 1, Hebreos 8, 1, dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad. ¿Dónde, hermanos? En los cielos. Fíjense, él no está hablando de un sacerdote, de un sumo sacerdote que hacía todo el ritual del santuario. No, ahora él está diciendo, nosotros tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono en el cielo. Versículo 2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó, no Moisés, sino el Señor y no el hombre. Entonces pregunto, hermanos, ¿dónde está Jesús hoy? Según el texto que acabamos de leer, en el santuario celestial, ¿correcto? Santuario celestial. Y Él es aquí, dice Pablo, nuestro sumo sacerdote. Él es aquí el quien intercede por nosotros. Amén, sí, mi hermana, amén por eso. Porque no tenemos un sumo sacerdote humano, tenemos un sumo sacerdote divino. Cristo está en el santuario, ¿correcto? Muy bien, ahora avancemos. Miren, recuerdan cuando yo les dije que había un sacrificio diario en el santuario terrestre, ¿correcto? Muy bien. Esto se cumple en Jesús de la siguiente manera. Este versículo muchos de nosotros lo sabemos de memoria. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo
unigénito. ¿Se acuerdan que les dije ahora poco que el sacerdote hacía un sacrificio colectivo a las 9 de la mañana y otro a las 3 de la tarde? ¿Correcto? Ok, entonces mira, si el israelita estaba en su carpa y él estaba ahí interesado o no, el sacrificio se hacía de igual manera. Si el israelita estaba en su carpa y si él creía o no en el valor de ese sacrificio, el sacrificio aún así se hacía. Por eso Jesús hace el sacrificio colectivo, general. ¿Porque él murió por quién? Por el mundo. Murió por el musulmán, murió por el budista, murió por el cristiano, murió por todos. Murió por el que cree en él, murió en aquel que no cree en él, murió por el ateo, por el agnóstico, murió por todos. Eso es el sacrificio colectivo, ¿correcto? Pero había también un sacrificio individual. Cuando la persona conscientemente creía en el sacrificio, se arrepentía de su pecado, pedía perdón individualmente y hacía el sacrificio, ¿correcto? Entonces mire lo que dice el texto: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces aquí en este versículo tenemos el sacrificio colectivo. Jesús murió por todos, pero no todos van a tener el beneficio de ese sacrificio, sino aquellos que creen. ¿Y usted cree en eso? Si usted cree, ese sacrificio valió la pena. El sacrificio de Cristo. Porque Él murió así por todos, pero no todos van a disfrutar de ese beneficio, porque es necesario aceptarlo personalmente. Tu mamá puede creer, pero si tú no crees, no vale para ti. Tus abuelos pueden haber creído, pero si tú no crees, no vale para ti. Tú tienes que tomar una decisión personal de decir: Señor, yo acepto tu sacrificio que un día sucedió en la cruz, creo en eso y me entrego personalmente. Ahí sí se cumple el sacrificio personal, individual. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos adelante. Y ahora estamos entrando en una parte más sólida, hermanos. Mire, preste atención en este punto. Es una parte más sólida. Abra tu Biblia en Daniel 8:14. Vamos a hablar ahora del sacrificio anual. Yo les mencioné de que una vez por año se hacía un sacrificio, un ritual que era para purificar el santuario. ¿Correcto? El Yom Kippur, ¿no, hermano? Es que estoy en la caja de buscar la Biblia, el texto. Por eso es que no pude mencionar su nombre al mismo tiempo. Que hemos aprendido, para los que no han venido a la escuela sabática, que no, la diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces nosotros hombres, cuando hacemos una cosa, tiene que ser una cosa a la vez. 8:14. Entonces, ¿qué dice aquí? 8:14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Este santuario no es el santuario terrenal, es el santuario celestial, ¿correcto? Entonces el texto está diciendo que hasta 2300 tardes y mañanas es una profecía grande de 2300 años. Cuando se cumplan los 2300 años, el santuario celestial será purificado. Ahora vamos a entender qué significa eso. Quiere decir, aquí en la tierra, mi hermano querido, una vez por año había el día del juicio. Era llamado así, día del juicio, una vez por año. Cuando se cumpla esta profecía, o cuando se cumplió esta profecía, también comenzó el juicio. Ese es el punto. Vamos por otro texto, Apocalipsis 22:11. Marque esta parte de Daniel porque vamos a volver para explicar algunos detalles. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Es un texto conocido y dice así: y el que es justo sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía,
y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. ¿Qué quiere decir este texto? Que un día, así como el juicio va a empezar, el juicio también va a terminar. Y cuando el juicio divino termine, la sentencia será: el que es justo, continúe siendo justo, y el que es injusto, continúe en la injusticia. Está decidido. No hay más tiempo de cambiar de lado. No habrá más tiempo. El juicio comienza, pero el juicio también termina. En el santuario terrenal, un día al año era el día del juicio, el día de la expiación, ¿no? El día en que se cerraban las cuentas y se empezaba un nuevo año. Ahora, hermanos, miren, la purificación del santuario celestial involucra un juicio. ¿Ok? La palabra clave aquí es juicio. Esa es la palabra clave. En la tierra sucedía una vez por año, el día de la purificación del santuario. En el cielo, esta purificación involucra un juicio. Ahora adelante. Daniel 8:14 ya hemos leído. Vamos para 9, 24 y 27. Capítulo 9, versículo 24 hasta el 27. Cuando hablamos del juicio, la Biblia nos presenta en estos versículos, hermanos, la fecha en que empezó esta gran profecía de 2300 años. Vamos a resumirlo aquí. Déjame ver si yo voy aquí a un cuadro para que ustedes puedan verlo de manera más sencilla. O mejor, creo que no está aquí. Que aquí hay algunas fechas muy importantes. Vamos allí. El texto dice, capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Está hablando para Daniel, y el pueblo era el pueblo judío. Y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia pendurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Es Jesús. Y el ungimiento significa el bautismo de Jesús. Versículo siguiente. Sabe pues y entiende, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías, hasta el príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas, y volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esta profecía tal vez requerirá un poco más de tiempo para explicarlo. El punto es lo siguiente. Hay una fecha para iniciar los 2300 años, 457, para resumir aquí. 457 antes de Cristo. El rey Artajerjes, un rey persa, dice a los judíos: vuelvan y reconstruyan la ciudad. Entonces, a partir de ese momento empezamos a contar esta profecía de 2300 años. Si avanzamos adelante, vamos a llegar a el bautismo de Jesús, la muerte de Jesús y la muerte de Esteban. Y hasta ahí, hermanos, se completan 70 semanas, 490 años. ¿Ok? Entonces, mire, cuando Jesús muere, después de su muerte, Jesús asciende al cielo, entra al santuario celestial, y ahí Él empieza su obra, su función de sacerdote. ¿Ok? Sacerdote, intercesor. Así como hacía el sacerdote en la tierra, todos los días entraba al lugar santo. Diariamente Jesús asciende al cielo, y ahí entonces empieza su obra de sacerdote. Pero cuando se cumplen los 2300 años, que es exactamente en 1844, Jesús ahora adquiere una función de sumo sacerdote, y ahora inicia el juicio. El juicio en el santuario celestial. ¿Qué día fue? 22 de octubre de 1844. ¿Cómo llegamos a esa fecha?
Porque hemos leído en Levíticos capítulo 16, versículo 29, que una vez por año, ¿se acuerdan de eso? ¿Cuál era la fecha? A ver, ¿quién presta atención aquí? El día 10 del mes 7. Eso en el calendario judío. Si lo convertimos al calendario que nosotros usamos, va a ser exactamente 22 de octubre de 1844. Ahora, fíjense, hermanos. Cuando hablamos del juicio investigador, en este libro aquí sobre el conflicto de los siglos, en la página 431 y 474 dice así: la obra del juicio que empezó en 1844 debe proseguirse hasta que sean fallados las causas de todos los hombres. Empezó en 1844. Ahora, empezando con los que vivieron los primeros en la tierra, los que están muertos, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Entonces el juicio en 1844 empezó por los muertos. ¿Cuándo pasará para nosotros los vivos? Entonces el texto dice así: pronto. Nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. El mismo libro en la página 544. El juicio empezó. El juicio empezó en 1844 y empezó por los muertos. ¿Cuándo pasará para usted y para mí? No sabemos, pero pronto, dice, ¿no? Muy pronto. Ahora miren, hermanos, ¿cuál es la base del juicio? Cuando el tribunal se sienta y el juicio empieza, ¿cuál es la base del juicio de Dios para todo ser humano? La ley de Dios es la regla por la cual los caracteres de las vidas de los hombres serán probados en el juicio. La ley de Dios, los 10 mandamientos, la ley inmutable de Dios, hermanos. En el santuario terrestre, en el lugar santísimo, había el arca de la alianza. Dentro del arca de la alianza estaba la ley de los 10 mandamientos. En el santuario celestial también están los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque el santuario terrestre era la copia del santuario celestial, ¿no? Miren, la fe en Cristo, o mejor, aquí está en portugués, ¿no? La fe en Cristo es esencial a fin de guardar la ley de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, hermanos, miren, aquí viene el punto. ¿Saben lo que Satanás hizo con todo este símbolo del ritual del santuario en la tierra, que era realmente lo que debería enseñarnos lo que sucede en el cielo? Satanás usó la iglesia romana, y aquí por favor entienda, vamos a entrar en un punto bien delicado. No estamos hablando contra nuestros hermanos católicos, apenas vamos a mostrar una realidad. ¿Qué hizo Satanás? Satanás usó la iglesia romana para destruir el santuario de Dios, para destruir el significado del santuario del Señor. ¿Y de qué forma hizo esto? Miren, hermanos, vamos para Daniel 8, versículos 9 a 13. La profecía dice que en un determinado tiempo de la historia se levantaría un poder. Daniel capítulo 8, versículo 9 a 13. Dice así: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. En profecía, cuerno representa un poder, un reino, un poder. Y creció mucho. ¿Para dónde creció? Para el sur, para el oriente, para la tierra gloriosa. Aquí estamos hablando de el crecimiento en el sentido político. Este poder surge y tiene un crecimiento político. Pero vamos adelante, versículo 10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y los pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado. ¿Qué quitó del príncipe de los ejércitos?
el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Este cuerno pequeño, hermanos, representa exactamente el poder romano religioso. El poder romano religioso. Este poder creció políticamente, sí, y hasta hoy podemos ver eso, la fuerza, la influencia política que es muy grande. Pero también este poder quitó el significado del sacrificio continuo, quitó a Jesús como el protagonista y todo lo que se hacía en el santuario o el significado del santuario celestial los pisoteó, dice el texto. ¿Cómo fue eso? Miren, creció hasta el ejército de los cielos, se engrandeció hasta el príncipe, que es el propio Jesucristo, ¿no? Y quitó el continuo sacrificio. En la historia, nosotros vemos que el significado o los significados de los altares instituidos por Dios, ¿recuerdan, hermanos? ¿Adoración a quién? Cada vez que se construía un altar, se adoraba al Dios verdadero. Testimonio y salvación. Esto fue literalmente pisado, anulado. ¿De qué forma? Este poder religioso ahora va contra lo que Jesús dijo, que solo al Señor se debe adorar y se debe servir. El líder romano dice ser el sustituto del Hijo de Dios en esta tierra. Entonces, ¿qué hizo con el príncipe? Quitó, se colocó en el lugar del príncipe. Quitó a Jesús como el único que debe ser adorado y requiere para sí la adoración como siendo el Hijo de Dios en esta tierra, un semidios. Por eso se llama el Santo Padre. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo el santuario está siendo pisado? Y si vamos a este texto, ustedes van a ver varias declaraciones de cómo Satanás no logró en el cielo ocupar el lugar de Dios, pero lo hizo aquí en la tierra a través de este poder religioso. Y lo hizo y lo hace hasta ahora. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de salvación, todo altar era símbolo de salvación. ¿Por qué? Porque en el altar, hermanos, nosotros veíamos a Cristo simbolizado por la oferta. La salvación solo podría venir a través de este corderito que simbolizaba Cristo. Pero la salvación del poder religioso romano dice, no, tú puedes alcanzar la salvación no solo en Cristo, sino a través de indulgencias. ¿No es verdad? Las indulgencias fueron creadas así. Tú puedes comprar la salvación. Si tú pagas cierta cantidad, puedes comprar la salvación de los parientes, amigos que ya han muerto. En cuestión de salvación, el perdón solo se encuentra en Cristo. ¿Por qué? Juan 1:29 hemos leído ahí hace poco. Cuando Juan vio a Jesús, dijo así: «Eis ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Quiere decir, el perdón solamente se encuentra en Cristo. Pero ¿qué hizo el poder romano? Dice, alcanzó el príncipe, ¿verdad? El poder romano dice, no. El perdón se puede alcanzar a través de penitencias, peregrinaciones. Y al final, ¿quién da el perdón? El líder romano. Cuando él dice, ¿no?, en latín, ego te absolvo. Quiere decir, quitó de Cristo, que es el único que puede perdonar pecados, y trajo para sí la condición o la autoridad de perdonar pecados. ¿Se dan cuenta cómo la profecía se cumple exactamente, hermanos queridos, dentro del contexto del santuario? La Biblia nos dice que Cristo es el único mediador. ¿Por qué? Así como en el santuario terrestre el sacerdote era el mediador entre el pueblo y Dios y representaba a Cristo,
Cristo es el único intercesor y mediador entre nosotros y Dios el Padre. Pero el poder político, o mejor, religioso, dice no. Pueden ser los santos muertos o los sacerdotes como mediadores. Una vez más, el santuario está siendo pisado, pisoteado. Ahora, todo esto, ¿no? Hemos visto aquí, está siendo aquí anulado. Pero hay una pregunta, y aquí vamos para el final. Mire el versículo 13, capítulo 8, versículo 13. Hay una pregunta. Después de esta descripción de que este poder pisaría el santuario, ¿no? Afectaría al príncipe, la pregunta es, entonces oí a un santo que hablaba a otro de los santos y preguntó, ¿cuál fue la pregunta? ¿Hasta cuándo? ¿No es cierto? ¿Hasta cuándo va a suceder todo eso? ¿Hasta cuándo el santuario estará siendo pisado, pisoteado? ¿Hasta cuándo el príncipe Jesús estará en segundo plano y la autoridad religiosa romana estará ocupando el lugar de Jesús? ¿Hasta cuándo? ¿Y cuál fue la respuesta? En el versículo 14, hasta 2300 tardes y mañanas. Quiere decir que habría un momento en que esta verdad volvería, resurgiría. Y esto es maravilloso, hermanos. Porque el ángel dice, ¿hasta cuándo va a suceder? La pregunta, ¿no? Y la respuesta viene, hasta que se cumplan 2300 tardes y mañanas. Ahora vamos a analizar esto de aquí. Miren, presten mucha atención que esto es importante. Aquí está la respuesta. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Qué santuario? ¿Terrenal o celestial? Ok, ahí viene la pregunta. Y alguien ya tal vez tuvo esta duda. Pero ¿qué se purifica en el cielo si todo es perfecto en el cielo? ¿Qué se puede purificar en el cielo? En la tierra se purificaba, sí, porque simbólicamente los pecados estaban siendo transferidos al santuario y era necesario una vez por año hacer todo el rito para purificar simbólicamente. Ahora, hermanos, vamos a comprender esto apenas en una palabrita. Miren, esta palabrita en hebreo, nisdak, grave esta palabrita, escríbela en su Biblia. Cuando la Biblia dice en Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado, está diciendo, el santuario será nisdak. ¿Y qué significa nisdak? Tres cosas: purificar, restaurar y reivindicar. ¿Ok? Purificar, restaurar y reivindicar. Quiere decir que el texto podría leerse de la siguiente forma: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, será restaurado o será reivindicado. Y esto se cumplió, hermanos, exactamente el 22 de octubre de 1844. Porque ese día el santuario fue purificado, también fue restaurado y fue reivindicado. ¿De qué forma? Entonces miren, y aquí está el cuadrito que quería mostrarles, ¿no? Este es el cumplimiento total con fechas de esta gran profecía, 2300 años. Aquí, en 1844, dos cosas suceden. Cuando se cumple esa profecía, dos cosas suceden. En el cielo, ¿qué pasó en el cielo ese día? Inicio del juicio, que se llama investigador, preadvenimiento. Quiere decir que ese día, hermanos, en el cielo empieza el juicio que va a determinar quién estará salvado, quién estará perdido. Hasta el día en que se cumpla Apocalipsis 22, capítulo 11. El justo continúe siendo justo, el injusto continúe injusto. ¿Cuándo va a suceder eso? No tenemos fecha, pero sabemos que un día va a suceder. Pero ¿cuándo inició entonces? El 22 de octubre de 1844. Según Apocalipsis 14, 6, 7 dice, temed a Dios y den gloria solo a Dios. ¿Por qué? Porque el juicio ha llegado. Entonces en el cielo ese día
empieza el juicio. Este es el sentido de purificación, porque la purificación tiene que ver con juicio. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué sucede en la tierra ese día? En la tierra, hermanos, ese día empieza la restauración, la reivindicación de la verdad acerca del santuario. Que hasta ese momento esta enseñanza del santuario estaba ¿de qué forma? Pisada, pisoteada, no se sabía, no se conocía. Pero aquí en esta tierra y principalmente en esta región de los Estados Unidos surge un grupo de hombres y mujeres que estudian la Biblia y llegan a la conclusión por revelación de Dios de que existe un santuario en el cielo, de que empezó un juicio en el cielo y de que ellos deberían ahora restaurar esta verdad, enseñar esta verdad, proclamar esta verdad al respecto del santuario, ¿no? Del santuario celestial. Ahí podemos recordar William Miller, quien inició todo este movimiento de la segunda venida de Jesús, marcando la fecha para el 22 de octubre de 1844. No sucedió, pero después de este día, Irán Edson tuvo la visión del cielo y él entendió que ese día Cristo estaba pasando del santo para el santísimo, iniciando entonces el juicio en el cielo, ¿no? Y así fue que este tercero que hablamos ayer también, Crozier, escribe un estudio muy profundo sobre el santuario, ¿no? De casi 33 páginas o 34 páginas, y ese movimiento entonces empieza. Ahora miren, hermanos, Dios usó esta sierva del Señor también, Ellen White, porque a través de las visiones y las revelaciones de Dios fue confirmando todo lo que este grupo de pioneros estaba estudiando en la palabra de Dios. Y así vemos entonces esta pareja, ¿no? James White, esposo de Ellen White, dos hijos del Señor que hicieron mucho por esta obra. Cuando ustedes ven esta foto, ¿qué edad pueden decir que... ¿Qué edad le darías a James White por esa foto? 40. Está muy buena la... Aquí está todavía un poquito... James White, él murió muy temprano, muy temprano. Si haces cuenta ahí, hermanos, 60 años. Pero parece de 80 tal vez, o parece 70. ¿Saben por qué? Porque él, hermanos, no economizó tiempo ni recursos para proclamar la verdad del santuario, del sábado, segunda venida de Jesús. Todo lo que estos hombres y mujeres habían descubierto en la palabra de Dios. Se entregó. Y Ellen White llega a decir de que él pudiera haber vivido más si hubieran más personas haciendo lo que él hacía. Murió literalmente desgastado por la obra del Señor. Pero su lugar está garantizado, ¿no? Salvo en Cristo y por la gracia de Cristo. Entonces, ¿qué pasó el 22 de octubre de 1844 aquí en la tierra? La restauración de la verdad del santuario. Esto es algo para celebrar, hermanos. Nosotros no podemos tener en nuestra mente el chasco. Pasó, es cierto. Algo triste y profetizado también, sí. Pero lo que tenemos que celebrar es que ese día empieza la restauración de la verdad del santuario aquí en la tierra. La verdad de que existe allá en el cielo un sumo sacerdote, Jesucristo, que intercede por usted y por mí. Esta verdad que estaba pisada por el poder religioso romano y que ahora nosotros necesitamos proclamarlo. Ese día, hermanos, a partir de 1844, el 22 de octubre, se inicia en la tierra la restauración de la verdad acerca del santuario y nace un pueblo que posteriormente sería llamado Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es por eso que nosotros tenemos dentro de nuestras doctrinas, como una de las que nos distinguen de nuestros hermanos cristianos, la verdad del santuario celestial.
Es un pilar, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la misión de continuar este legado de restauración de esta verdad. Es muy bonito, hermanos, que nuestros hermanos evangélicos cristianos prediquen del amor de Dios. Es lindo y es necesario, pero queda por ahí, para por ahí. Está incompleta la verdad. Y Satanás está usando varias formas para poder quitar el conocimiento del santuario del ser humano que vive hoy. ¿Saben por qué? ¿Qué está pasando en el santuario, hermanos, hoy? Un juicio. Un juicio. Y si nosotros no vivimos con esta conciencia de que existe un juicio, vamos a pensar de que podemos vivir de la manera que queremos y que siempre va a haber un tiempo para mañana o después para hacer las cosas, ¿no es verdad? Eso es lo que Satanás quiere. Distraernos, distraer al mundo cristiano, al ser humano en general, para que pierdan este conocimiento de que hoy se están decidiendo casos para salvación o para perdición en el santuario celestial. Es por eso que la decisión, hermanos, de entregarse a Cristo no tiene que ser mañana, tiene que ser hoy. Por dos razones. Primera, porque usted y yo no sabemos cuándo nuestro nombre va a pasar en el santuario celestial. Segundo, porque no sé si mañana voy a estar vivo. Es por eso que hoy me entrego al Señor. Hoy, por la fe, digo: Señor, cuando mi nombre sea mencionado en el santuario celestial, por tus méritos, por tu sangre, que sea aceptado, ¿no? Hoy, Señor, creo que tú viniste a este mundo para morir en mi lugar. Porque si no, hermanos, de nada sirve la venida de Jesús si no creemos de forma personal. ¿No es cierto? Hermanos queridos, nace un pueblo remanente. Un pueblo que dice que tenemos que adorar al único Dios creador el día de sábado, no otro día, porque Él estableció. Nace un pueblo que dice que el perdón solo puede ser a través del Cordero. La salvación solo a través de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo, nuestro único mediador y salvador. Nace un pueblo, hermanos, que predica esta verdad. Hoy estamos delante de dos cosas. De un lado está la Biblia, del otro lado está la tradición. De un lado está la ley de Dios, del otro lado están las reglas humanas. De un lado están las enseñanzas de Jesús, del otro lado están las ideas humanas. De un lado está la verdad, del otro lado está la mentira, el error. De un lado está el camino de Jesús y del otro lado el camino de los hombres. Mi pregunta es: ¿qué camino vas a escoger? ¿Qué camino vas a escoger? En el Edén, Dios dio a Adán y Eva la facultad de escoger. Escogieron mal y vivimos las consecuencias hasta hoy. Escoge el camino de la vida, mi hermano querido, mi hermana querida. Escoge en cuanto aún tienes tiempo. Escoge, no dejes para después. Es muy peligroso. Escoge hoy y di al Señor que sí, ¿verdad? Termino con este texto que me encanta. Miren, mira la invitación que el Señor te hace. Hebreos capítulo 4, versículo 14 a 16. Es maravilloso, lindo, si tú puedes marcar esta invitación. El Señor dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Hermanos, es lindo pensar que ese sacerdote en el cielo no nos mira como alguien que está buscando los errores que cometemos, sino nos ve como alguien que tiene compasión de nosotros que fallamos todos los días. Y dice: sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora la invitación dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos al trono de la gracia, no con miedo. El juicio en la Biblia es una buena noticia. El juicio en la Biblia es para salvación.
Acerquémonos con confianza al trono para recibir gracia en tiempo oportuno. Que esta pueda ser tu decisión, mi hermano querido. Ahora, hay mucha gente, ¿no?, que todavía necesita escuchar esto, ¿verdad? Yo tengo un vecino colombiano. Los colombianos son buena gente, ¿saben? El único hispano de mi barrio es un colombiano. Está al frente de mi casa. Y hemos hecho algunos contactos. Porque los demás son, ¿no?, americanos, etcétera, y es a veces un poquito difícil, pero lo hacemos también. Y el año pasado, este vecino colombiano, conversando, viendo, observando a nuestro hijo, todos los días íbamos a la escuela, los sábados nos salimos diferente, comenzó a hacer preguntas, comenzamos a conversar, y el primer paso de esta familia para acercarse a la iglesia es que colocaron sus hijos en la escuela adventista. ¿Ah? Y eso que no es fácil, porque aquí, dependiendo de la ciudad, las escuelas son muy buenas y gratis. ¿Y qué hace con que esta familia, que no conocen, no tienen la religión adventista, decida pagar para que sus hijos estudien en una escuela cristiana? Tal vez, de alguna forma, ese pequeño testimonio que nuestra familia, ¿no?, estaba dando, no por nuestros méritos, hermanos, por la gracia de Dios. Ahora estamos avanzando un poquito más. Ahora queremos iniciar un pequeño grupo ahí, ¿no?, en casa, de estudio. No es tan sencillo para algunas situaciones, pero lo vamos a hacer. Tenemos aquí un libro maravilloso. Este libro se llama La clave del cambio. Hermanos, este libro es escrito por un médico y un pastor, ambos, y juntaron dos cosas muy interesantes: las enfermedades que se vive hoy en nuestro tiempo. Depresión, ¿verdad? ¿Qué más? Enfermedades emocionales, cosas que todos nosotros ya hemos vivido o tal vez estamos viviendo, y cómo la palabra de Dios trae la solución para estos problemas. Está escrito en este libro. Este libro, hermanos, fue impreso en Sudamérica por millones, y el mes pasado fue distribuido millones de este libro en varias ciudades y países de América del Sur. Es el libro misionero del año. Me gustaría que usted pueda salir hoy con un compromiso. Piense en una o dos personas, que usted los tiene con una estima grande, que usted los considera. ¿Por qué no dar un regalito para estas personas? ¿No es verdad? ¿Usted le gustaría, hermano? Claro. Pero hágalo de forma intencional, planificada. No lo entregue así. Aquí usted puede escribir su nombre, hacer una dedicatoria. ¿A quién va a entregar, ¿no?, por usted? Coloque una fecha. Y que sea el inicio de un contacto misionero, para que la persona pueda escuchar y aprender más de Jesús. Estamos entregando aquí a cada uno de ustedes dos, ¿ok? No es tan sencillo traerlo. Lo trajimos de Perú. No lo traje yo, pero alguien lo trajo. No desconsideren lo que está escrito aquí arriba, porque aquí dice aquí Perú sí lee. La iglesia aprovechó esto, ¿no?, para colocar, y no se importen con eso. Vamos a hacer una oración muy especial de dedicación de este material, para que llegue a las manos correctas, ¿ok? Todos ustedes deben recibir 2 ejemplares, todos, los jóvenes, todos deben recibir. Estoy seguro que ustedes tienen. Brian, ¿tú tienes algún amigo ahí especial? Entregue. Yaritza, también, ¿ok? ¿Ok? Lleven 2 para cada uno. Por ahora no. Me gustaría que ustedes hagan llegar al destino correcto estos 2 libritos, ¿ok? Pero antes de entregarlo, léanlo. Porque si no, alguien te va a preguntar: ¿y te gustó esa parte? Yo no sé qué está. No, tienes que leer. Esto, hermanos, en 1 hora lo lees, o 2 horas. Es muy pequeñito. Léalo, ¿ok? Ahora, 2 cosas. Vamos a orar. Después tenemos el almuerzo.
Después del almuerzo vamos a tener una reunión aquí a las 2 de la tarde, o tal vez un poquito más, tal vez ya son casi 1, ¿no? Tal vez unas 2:30, ¿no? Para que tengamos tiempo suficiente. En la tarde vamos a tener una reunión, hermana, vamos a presentar aquí un informe financiero para todos los miembros de iglesia. Y también vamos aquí a enseñar, no enseñar, es muy pretencioso, ¿no? Vamos a compartir la linda experiencia de cómo dar estudios bíblicos. Va a ser muy bueno. Les voy a compartir cómo estoy estudiando la Biblia con Steven, Joana, con Brian, que participó también, Aretsi, allá con Omar, con Carol. Cómo estamos estudiando la Biblia todas las semanas. Y me gustaría mucho invitarte, hermano, que tú puedas este año, porque todavía hay mucho tiempo, este año testifique de Jesús para alguien, de forma directa e intencional. Dios te va a usar, pero es necesario que tú des el primer paso. Entonces, por favor, no se vayan. Después del almuerzo vamos a tener aquí una oficina. ¿Cómo dar estudios bíblicos? ¿Qué preguntas, no? ¿Qué situaciones se puede vivir en esa experiencia linda de cómo dar estudios bíblicos? Vamos a orar, hermanos queridos. Vamos aquí a colocarnos de pie. Vamos a orar entregando al Señor este lindo material. Vamos a consagrar este material para que llegue a las manos que Dios ya sabe. ¿Ok? Oremos. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, es maravilloso estudiar tu palabra, Señor. Qué lindo, Señor, es ver que tu palabra es exactamente la expresión de tu voluntad, de tus planes, tus designios para nuestra vida. Has dirigido tu pueblo, Señor, desde el pasado. Has levantado un pueblo especial, no por méritos propios, pero un pueblo especial para una época especial. Este pueblo que proclama que hoy existe un santuario en el cielo. Señor, nosotros hemos heredado esta enseñanza. Tenemos en tu palabra esta verdad. Y queremos también ser usados de una forma tan poderosa como los del pasado fueron usados. Señor, úsanos verdaderamente como instrumentos de bendición. Aquí en nuestras manos tenemos este libro tan sencillo, pero que contiene un mensaje muy especial porque viene de tu palabra también. Señor, por favor, dirige nuestra mente, dirige nuestros pasos para que podamos entregar a la persona correcta, a alguien que tú ya estás, Señor, preparándolos para escuchar tu palabra. Que seamos luces, que seamos bendición en la vida de nuestros amigos, familiares, conocidos. Úsanos, Padre, con santo poder. Te ruego, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Un bendecido sábado a todos, hermanos queridos.